Amigos, estamos en una nueva emisión de Norte a Sur, que como usted sabe, lo hacemos Damaso Jiménez, Darwin Chávez, Ender Arenas y Francisco Rojas. Nosotros, en estos tiempos de dificultades y de noticias falsas, generalmente tratamos de darle la mejor información a usted y evitar la especulación, porque se trata pues, de temas que efectivamente tienen mucho interés para la gente y pudieran deslizarse algunas conjeturas que en vez de ayudar terminan perjudicando los análisis que cada quien tiene que hacer. Por ejemplo, a Venezuela ha llegado una comisión de la Corte Penal Internacional con el interés de conocer en situ lo que las denuncias han venido señalando a nivel internacional. Ahora bien, la visita sin duda es de impacto porque se trata de haberle dado validez a las denuncias, pero hay que esperar entonces cuál es el informe que se va a levantar y por supuesto cuál es la decisión final, aunque yo no tengo dudas que en vista a los hechos que se han denunciado y que son de notorio dominio público, vaya a ocurrir cosas como por ejemplo que no se investigue el caso de Oscar Pérez, que no se investigue el caso de Albán y que no se el caso del capitán Acosta y otras tropelías mucho más fuertes que desconocemos como el tratamiento a los presos políticos en Venezuela. Las cárceles no son cárceles, son verdaderamente centros de tortura y eso obviamente tendrá que ser reflejado en cualquier informe de alguien más o menos sensato y honesto que se presente en Venezuela. Este es un tema interesante, le doy la palabra de una vez a Damaso Jiménez para que nos amplíe un poco más en detalle esto que nos revela la próxima visita de un enviado de la Corte Penal Internacional. Bueno, lo que quisiera decir es que en medio de la situación donde se señala a Maduro de estar involucrado con el narcotráfico y con el lavado de dinero, toda vez que ya se encuentra extraditado el señor Alex Saab y en proceso. Por cierto, que quisiera que en algún momento hacer hincapié sobre las exigencias que vienen haciendo estos presos que todavía no se han quitado el cassette, que han pasado a otra situación en estos momentos donde nos parecen ridículas el planteamiento de sus abogados en relación pues a las solicitudes que están haciendo, inclusive de avión privado y de que no quiero que me tomen imágenes en naranja porque, bueno, no me gusta, pues después de salir con Gucci y con todas esas marcas, pues no me gusta salir, o sea, esas pretensiones, ¿no? Fuera de lugar de estos presos, aunque eso es muy banal en este momento ante la situación que se está viviendo. Fuera de todo ese entorno que está viviendo Maduro, viene el tema de la Corte Penal Internacional que después que se ha solicitado durante tanto tiempo, 23 años de tortura, martirio en las cárceles venezolanas y en las calles venezolanas también, bueno, han decidido realizar primero una visita previa a lo que podría ser una investigación al régimen de Maduro. Lo que sí es cierto es que está allí de forma contundente ya la amenaza de esta investigación. Por tal motivo, el gobierno ha tenido que liberar a tres activistas, a tres activistas de Fundarredes que llevaban por lo menos 3 meses ya detenidos por el delito que siempre imponen ellos, que es el de traición a la patria. El traidor, emitiendo pues ese tipo de lo que sería ese delito. Y lo cierto es que, Karim, es distinto a Fausto Bensouda. Fausto Bensouda no hizo nada, el anterior fiscal, con respecto a todas estas denuncias. De hecho, tenía unas relaciones muy fuertes con la hermana de el señor Al-Aizami, que era prácticamente la representante del chavismo dentro de la Corte Penal Internacional, y esos eran regalos van y regalos vienen con el delincuente que se encuentra al frente del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, lo cierto es que lo que dice un tuit de, aquí lo tengo, del señor de Alba, que como ustedes saben, es una persona que tiene que ver mucho con el tema internacional, de juicio internacional. Dice que Karim pues, indicó en su comunicado que el estrechamiento de las relaciones y la cooperación con los Estados Unidos
de alguna manera mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma en consonancia con el principio de complementariedad, por lo que se dice Mariano de Alba que es probable que el inicio de una investigación contra las autoridades venezolanas no se produzca de inmediato, sino que va a llevar su tiempo, pero está allí la amenaza justamente de lo que podría ser una investigación que podría tardar, pero todo esto en medio de una situación que amenaza por lo menos la estabilidad del régimen de Maduro. Bueno, me interesa conocer la opinión de Ender. A veces se nos olvida. Ha cambiado la cualidad del tratamiento de los derechos humanos. En los años 70, 80 y parte de los 90, cuando los derechos humanos era un gran problema y el mundo tenía 168 países democráticos. Los derechos humanos, que eran un problema del Estado, eran tratados de una manera y rápidamente había una especie de solidaridad orgánica rápidamente en la defensa global de los derechos humanos y se sancionaba en consecuencia. El caso que ustedes mencionaron ya se me olvidó el nombre el dictadorcito de Milosevic. Exactamente. El caso de Milosevic, el caso de Pinochet, el caso de Videla, el caso de Galtieri. Había un conjunto de dictadores en América Latina que fueron rápidamente perseguidos, sancionados y finalmente fueron era una cuestión fundamental. Pero hoy el mundo ha cambiado. Y de esos 168 países democráticos, hoy en día esa no es la realidad. La democracia vive momentos de baja en el mundo globalizado porque el populismo ha ido creciendo a expensas de la democracia. Y cuando se habla de democracia, como en el caso de Venezuela, lo que hasta hace poco le decíamos que era una democracia iliberal, y es ahora cuando se dice que es una dictadura, en el resto del mundo se sigue hablando de democracia liberal o de democracia democracia restringida o lo que sea. Pero hoy en día eso ha cambiado. Y por supuesto, esa es la tardanza y seguirá tardándose la intervención internacional en el caso de los derechos humanos. Francisco, lo que decías tú antes, es que, bueno, tú ves al fiscal, ayer, después de 4 o 5 años, es cuando sancionan a los policías que violaron a un muchacho en la costa oriental. Después de 5 años, donde estaban todas las evidencias, donde había sido torturado, donde había sido violado, se tardaron 5 años para meter preso a los 8 policías que habían violentado a un muchacho, un joven, detenido por los eventos del 17. Ha sido, bueno, eficientísimo en el castigo a la gente que golpea a los perros. Hay una cantidad de presos en Venezuela por haber golpeado a los perros. Una cosa bien interesante porque a los perros no se les puede ir pateando por la calle, ¿verdad? Pero la gente tiene mucho más derechos que los animales. Los animales no tienen derechos. Los derechos es un concepto humano. Ahora que el fiscal sancione a aquellos que golpean a los perros deliberadamente y de manera gratuita me parece muy bien. Ender, acércate siempre un poquito porque se te va el audio. Se ha quedado callado. Entonces, yo creo, mira, que en Venezuela hay urgencias. El tema de los derechos humanos en la Corte Penal Internacional es un hecho objetivo que tiene su tiempo, tiene su horizonte temporal. Y nosotros tenemos urgencias que resolver. Y yo creo que esas urgencias... ¿A quienes se conectan? Darwin Chávez. Mire, yo en lo particular no me espanto con la visita de la comitiva y del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela. Eso es parte del proceso de investigación que este señor ha iniciado con el fin de llevar a juicio a Nicolás Maduro y a otros altos miembros del régimen por las violaciones a los derechos humanos, que es un hecho absolutamente público, notorio y evidente en nuestro país. ¿Ok? Eso no hay forma de matizarlo, de esconderlo, ni nada por el estilo. Por supuesto, el régimen tratará de mostrarle una Venezuela en la cual se respetan los derechos, las libertades, pero tampoco es que el fiscal y los miembros de la comitiva se chupan el dedo. Yo creo que esto es un proceso que pudiera generar resultados satisfactorios en cuanto a la defensa de los derechos humanos, pero es un proceso lento. No va a generar resultados inmediatos. El que considere que en un mes, en 2 meses, en 6 meses, incluso yo creo que más en un año,
habrá resultados y Maduro será detenido y lo veremos con una braga naranja y presentado en la sala de juicios de la Corte Penal. Yo creo que eso no va a ocurrir todavía. Son procesos lentos que llevan una metodología, que tienen que seguir unas normas y que por supuesto no se pueden apresurar. Ahora, que un sector de la población se escandalice con esa visita es casi que normal en un país donde creemos que el chavismo lo puede manipular todo. No, el chavismo manipula la justicia en Venezuela, pero no la puede manipular en el resto del mundo, como se demostró con Cabo Verde. Al final, luego de más de un año de maniobra, de acciones dilatorias, al final el señor Alex Saab tiene su braga naranja y está preso en una cárcel en Miami. Yo creo que sencillamente hay que moderar las expectativas en torno a la investigación y al juicio de la Corte Penal Internacional y esperar con paciencia, aunque es difícil pedir paciencia en la Venezuela actual, los resultados de eso. Por el contrario, yo creo que el proceso que se le sigue a Alex Saab en Estados Unidos sí puede generar resultados más inmediatos, más rápidos, porque esa es una extraordinaria carta que Estados Unidos y la comunidad internacional tienen para obligar al chavismo a un acuerdo final que permita una transición en Venezuela. Profesor Francisco. Bueno, yo parto del siguiente criterio. Es importante que la Corte Penal Internacional se haga presente en Venezuela, sin duda que es muy importante. Igualmente, tal como alguien lo dice, esos señores no se chupan al dedo y saben lo que está pasando, porque ellos no van a llegar a Venezuela a observar sin saber efectivamente a qué vienen. Pero a mí me parece que, digamos, frente a los acontecimientos que se deben desarrollar en estos días y que pudieran perjudicar al gobierno, ese es el mal menor, aunque sin duda entra en un factor importante. A mí me parece, por ejemplo, que en los resultados del 2015 electorales privó mucho toda la difusión que se le dio a la detención de los hermanitos, a los muchachitos Flores Campos, que fueron encontrados con una cantidad bastante elevada de drogas y que efectivamente, tal como demostraron los jueces en Estados Unidos, los muchachos estaban incursos en delitos que no fue posible a su defensa demostrar que eran falsos. En el caso de Saab, las cosas comienzan a ser de otra manera. Hay quienes señalan que Saab ya se tuvo reuniones sus abogados con los fiscales, parece que ya una propuesta, en fin. Incluso algunos me llegaron a decir que a Saab pudieran darle la libertad, ponerlo en casa por cárcel o con una fianza bastante elevada. En fin, la situación de Saab pudiera perjudicar a Maduro. Lo que me llama la atención de todo esto es la manera como Diosdado Cabello civilinamente ha actuado con respecto a este punto. Ya decía Darwin Chávez hace unas cuantas emisiones de Norte a Sur que alguien tiene que haberle informado a los Estados Unidos el itinerario de Saab. Como alguien tuvo que haberle informado a los Estados Unidos que los hermanitos Campos Suárez estaban en Haití. Entonces, ahí hay una cosa que parece ser que es una pelea de información contra información. Y lo que yo quiero resaltar es que a mí me llegó la información vía de un periodista muy acreditado, bueno, por algunos desacreditados, que él dice que hay interés en Maduro en buscar un acuerdo, que en Santo Domingo hubo una gran posibilidad, pero que no fue posible, pero que hay que buscar un acuerdo para que haya un proceso de transición, de búsqueda de reacomodos que les garantice a un sector importante que apoya a Maduro, por ejemplo, que hace en Venezuela, y dejar algunas cosas más o menos resueltas, porque lo que no está claro es que ellos vayan a entregar por las buenas si no tienen algunas ventajas. Diosdado Cabello, por el contrario, se ha venido poniendo a esto porque parece que lo sacan del juego a él. Eso lo ha dicho mucha gente, pero hasta ahora no habíamos visto en un caso concreto que Diosdado estuviera de alguna manera abiertamente hablando sobre un tema que es verdaderamente sensible para Maduro. Y más aún con las cosas que se vienen diciendo a partir de las declaraciones del Pollo Carvajal en España, que hay que cogerlas con pinzas. Yo no todo lo que ese señor diga lo voy a creer, pero algunas cosas efectivamente se han dicho antes y él ha venido moviéndolas. Como por ejemplo, el Pollo Carvajal tendría que decir si la familia Chávez sabe lo que pasó. Y tiene que, por lo menos, el Pollo Carvajal saber qué pasó con Danilo Anderson, pues es un caso importantísimo. Y sobre esos temas no comienza a hablar. Yo lo que digo es que la situación política en Venezuela está complicada
pero no tan complicada como algunos creen. Yo creo que es posible que la oposición, si bien no tenga un triunfo rotundo como el que tuvo en el 15, pudiera recomponerse y eso garantizar un proceso de reorganización de una oposición hacia unos comicios que no dirían porque sea demasiado lejos. Esa es mi opinión y por eso colocaba estos puntos, al igual que el de la presencia de la Comisión Penal Internacional en el tapete. Es decir, es un juego que hay que resolver en este momento, que hay que verlo bien. Y nosotros lo que nos toca es tratar de descubrir el juego y llevárselo a nuestra audiencia con el propósito de que cada quien asuma la opinión que quiera asumir. Damaso, ¿cuánto tiempo? Ajá. Recuerden que el tiempo ya estamos entrando en la parte final porque la señora Cautery nos va a sacar. Mire, yo quiero agregar algo en torno al proceso electoral. Yo creo que la oposición, si bien no va a lograr la mayoría de las gobernaciones y alcaldías en Venezuela, va a recuperar espacios que son importantes, no solamente para la lucha política, sino para la atención de las necesidades de la gente. ¿Por qué? Porque los gobernantes chavistas sencillamente están sometidos a lo que decide Caracas. Si hay un problema eléctrico, no reclaman, sencillamente hacen silencio. En cambio, un gobernante opositor pudiera ser la voz de toda una población que sufre. Lo que sí va a lograr la oposición, y estoy casi seguro de eso, es tener una presencia importante en todo el país y pudiera revitalizar la lucha que por supuesto se estancó a partir de que el gobierno interino no logró los resultados esperados. Yo creo que los resultados del 21 de noviembre van a ser positivos en la oposición, a pesar que la mayor parte de las gobernaciones de alcaldías queden en manos del chavismo. Bueno, ya para cerrar, yo también quisiera referirme un poco a lo que va a ser el proceso electoral. Empezamos con el tema de la Corte Penal Internacional. Dije que justamente me parece extraño la manera como España o la justicia española está manejando el tema del pollo. Carvajal actuando más bien como su defensa ante los Estados Unidos, exigiendo inclusive un buen trato y ya condicionando la decisión que se podría tener a futuro con respecto a el pollo Carvajal. O sea, no se sabe qué tanto se involucra el actual Estado español en toda esta situación con este extraditado. Así que bueno, bastante extraño resulta la situación con la justicia española, que parece estar más involucrada de lo que la gente puede creer. O sea, no aclares que oscurezca, que oscurece, se le podría decir a la justicia española. Y con respecto al tema de las elecciones, yo dudo que Maduro, ante los golpes severos que ha recibido con el tema de los extraditables, estamos hablando de la enfermera de Chávez, la señora Claudia, su marido, guardaespaldas, también por supuesto el tema de Gorrín, que anda como si nada, perdido y nadie sabe nada completamente de él, y además de eso también es extraditable, también en cualquier momento, y además del señor Álvaro Pulido, que también pues ni la inteligencia norteamericana parece saber dónde puede conseguir, dónde se puede encontrar. Bueno, temo que justamente Maduro tome de esos arranques que él tiene de autoritarismo y de totalitarismo en cuanto al hecho de que se puedan efectuar las elecciones. Tanto es así que recordemos que Venezuela y muchas regiones del país son prácticamente un par de estados, específicamente el estado Zulia, donde el tema de la gasolina prácticamente no la maneja el gobierno, sino que la manejan los militares y los contrabandistas y todo aquel que de alguna u otra forma tenga injerencia en todo esto del tema del combustible. ¿Cómo será el tema del combustible? ¿Cuánto costará un litro de gasolina el día de las elecciones? ¿Quién podrá el paraestado, que obviamente prefiere a su malandro casual participar, o a quién le van a vender la gasolina? Se la van a vender a la oposición. La oposición está preparada para una contingencia de este tipo en un lugar electoral, en un proceso electoral donde prácticamente va a ser difícil la movilización. Bueno, son preguntas pues, que vienen a la cabeza y que de alguna u otra forma, menos mal, forman parte de la duda que todo ser humano quiere tener, todo ciudadano quiere tener
respondida en un proceso electoral como este. Arenas, ya estamos finalizando. Para terminar, hay una cosa que no hemos aclarado, que está suelta, el grado de sumisión o no que puede tener el CNE con respecto al Ejecutivo. Ustedes ven cómo, después de las denuncias que hace uno de los rectores, creo que es Ricardo Picón, creo que se llama, el cuerpo no salió a defenderlo de los insultos que le profirió Diosdado Cabello. Lo que te da una idea es de que sigue siendo un CNE que de una u otra manera está vinculado orgánicamente a las directrices que emanan del PSUV y efectivamente todo el mundo le teme. Entonces, esa cuestión hay que verla en función de las elecciones de noviembre. Y la otra cosa es que sería bueno un tema futuro, es el problema de la situación de los desafectos a la política que 6 millones de venezolanos tienen hoy con respecto a la política, que no les interesa la discusión de democracia o dictadura. Algunos que verán la encuesta juvenil que hizo la UCAP. Ese es un tema importante, porque 35% de los jóvenes están sin trabajo. 6 millones de venezolanos están afuera y de esos 6 millones, 40% son de gente entre 15 y 29 años, más del 60%. Entonces yo creo que esos son temas que son importantes discutirlos fundamentalmente. Subrayamos mucho, y es buenísimo la naturaleza, el problema político, pero hoy la gente en Venezuela vive una especie de desencanto con respecto a los partidos, con respecto a la democracia, y por supuesto hay un desencanto también con respecto al chavismo, pero la oposición no explota ese desencanto, sino que se nutre del desencanto que ellos mismos producen. Ahora, la oposición no lo puede explotar porque la oposición prácticamente es una cosa, yo no diría que es una intelequia porque sería muy fuerte, pero la oposición no es tal. La oposición tiene demasiados problemas internos para considerarse oposición. Lo cierto del caso es que es posible, sí, que la gente que tiene muchas cosas que reclamar en la oposición se dé cuenta que vivir con el chavismo no tiene fundamento, es decir, no hay posibilidad alguna de salida con ellos. Si la hubiera, ellos la hubieran planteado, no la tienen. Lo que le ha faltado a la oposición es capacidad para demostrar que eso es así. Lo otro es lo siguiente, en el caso que dice Damaso con respecto al Pollo Carvajal, es que en los países tienen la obligación de que las leyes que se aplican en sus países sean también replicadas en otro lado. En el caso de Carlos Leder, por ejemplo, un narcotraficante extraditado por Colombia, Colombia propuso a los Estados Unidos que no le dieran cadena perpetua porque esa condena no la hay en Colombia. Sin embargo, los Estados Unidos hicieron caso omiso de ello. Ahora bien, el Pollo Carvajal tiene información no solamente sobre el caso español, sino sobre el caso italiano. Hay otros intereses ahí en juego que es necesario poner en claro. Ahora, lo que yo tengo casi seguro es que la extradición del Pollo Carvajal está aprobada, solo que le dieron un tiempito para que el tipo pueda aportar pruebas. Lo cierto es que la última vez que fue con el juez no llevó absolutamente nada, sino que llamó a que convocaran a algunos testigos, entre ellos a Rafael Ramírez, que por cierto la justicia venezolana también lo está pidiendo y no se lo han querido entregar a los italianos. En fin, estas cosas son temas de mucho alcance, de mucha discusión y de mucha opinión que en 25 minutos, que es lo que creo que tenemos ya, se nos hace difícil tratarlos todos, pero sin embargo sí son temas para que los sigamos tratando bien en la emisión semanal de Norte a Sur o como hicimos el día pasado, tomar un tema de esto y tratarlo en unos 20 minutos que podamos disponer durante la semana. No sé si tienen alguna otra cosa que agregar y si no, vamos a dejar por ahora nuestra emisión de Norte a Sur y nos vemos en la próxima. Les doy las gracias a Damaso Jiménez, también a Darwin Chávez, a Ender Arenas. Es todo por hoy. Hasta luego.